Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Muchas gracias. Ahí vamos. Le vamos a poner un poco de dinámica. Nos va quedando menos tiempo dentro del evento. Muy buenos días y gracias por la convocatoria. A todo el equipo del banco, a Natalia, a Agustín, todo el equipo. Y también a las organizaciones convocantes, a Simpar, a Catries y al gobierno también en sus distintos planos. Ahí creo que se anunció, tal vez quedó un poco desactualizado mi hoja de vida. Trabajé varios años en la Red Argentina del Pacto Global con el equipo. Ya no es el caso, pero bueno, ha sido una experiencia muy fructífera. Y bueno, de allí nos conocemos con Natalia. Hemos trabajado mucho en lo que se dio en llamar el grupo de sostenibilidad en la cadena de valor, que por cierto es la especialidad que de alguna manera por la cual me suelen convocar. Así que muy interesante la oportunidad que vamos a tener en esta última parte del evento, los practitioners. Amo a los practitioners. Me encanta la academia, pero no le quiero bajar precio, porque si no Marcelo me mira fijo y estamos en problemas. Pero acá tenés un rebelde maduro. Vos sos rebelde güey joven, yo soy el rebelde maduro. Así que es como la contraparte. Bueno, no, pero los practitioners son apasionantes porque, bueno, ellos van al terreno y se encuentran con la realidad de todos los días, ¿no? La academia también intenta indagar sobre eso, pero bueno, interesante la visión que vamos a tener a continuación. Y me va a permitir también a mí indagarlos un poco y trabajar un poco en conjunto con ellos. Bueno, ya pedirles, allí están anunciados, ¿no es cierto? Ya pedirles a aquellos que quieran acercarse y se puedan sentar. Yo ahora inmediatamente los voy a presentar. A Juan, allí tenemos a Marcelo, Sandra, Sebastián, Xiomara y Germán. Muchas gracias por venir. Por favor, tomen asiento donde gusten. Un gusto, muy bien. Adelante, encantado, un gusto. ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Mucho gusto, encantado. Bueno, allí nos vamos a ir sentando, sí. Bueno, interesante el título que presenta este panel porque habla de ir del desafío a la práctica. O sea, y por eso yo de alguna manera me permití enfatizar un poco el tema de los practitioners, ¿no? Esa gente que está en el terreno tratando de intervenirlo, con todo lo que eso implica. Y hay muchas dudas sobre la viabilidad de muchos de los proyectos que se van generando, ¿no? Así que es interesante que ellos en primera persona puedan contarnos un poco cómo les va. En esa rebeldía que hablábamos con Marcelo recién en el intercambio así visual, a mí me gustaría proponer que este panel sea un panel un poco provocador, que nos salgamos un poco del manual, de lo que se puede encontrar en un artículo periodístico de buenos modales. Me gustaría que ustedes nos cuenten los dolores, lo que les ha pasado, ¿no? En todo ese trayecto, no simplemente que nos cuenten todos los logros que han tenido, que seguramente también los vamos a valorar, pero a veces es interesante porque generalmente cuando se cuentan casos nos quedamos con el buen resultado. Pero hay grandes lecciones, y en esto también los académicos saben mucho, de la frustración, de cómo la frustración nos va enseñando, nos va invitando, ¿no es cierto?, a hacer cambios, ajustes. Y eso es lo muchas veces rico, ¿no? Lo que nos ahorra el camino. Y yo voy a proponer a lo último de este ejercicio algo parecido a lo que hizo Marcelo, pero un poco diferente. El postulado va a ser ojo con, y ahí me quedo, ojo con tal cosa. Si quieren emprender, si quieren llevar adelante un proyecto
con cierta analogía con lo que cada uno de ustedes va a poder contar a continuación. Y me parece que ahí va a haber también una riqueza, porque después la buena práctica se encuentra en el manual, ¿sí? En general, si uno indaga, y las redes también ayudan y todas las fuentes de información que tenemos a disposición. Bueno, yo quiero confesar que a mí no me gustan las presentaciones, pero voy a hacer mi mejor aquí, haciéndolas. Creo que desde que existe LinkedIn se ha ahorrado mucho todo esto, pero bueno, en los eventos se suele hacer. Tenemos a Juan Ubieta de Mosquita Feed, es cofundador y director de negocios de Mosquita Feed, empresa pionera en bioeconomía y valorización de subproductos agroindustriales mediante biotecnología. Lidera proyectos que integran innovación, sostenibilidad, desarrollo territorial, articulando con universidades, centros tecnológicos y empresas para reducir la huella ambiental y generar impacto positivo. Muy bien, tenemos también a Sandra Hernández. Yo he eliminado un poco, digamos, algunas partes porque son muy extensas, pero bueno, Sandra es responsable del área de I+D, de Solam, donde impulsa proyectos de valorización de residuos bajo el enfoque de economía circular, y también es docente de varias casas de estudio, particularmente la UTN Rosario. Teníamos anunciado también la presencia de Ariel Torti, y bueno, quiero contar que él no está aquí por un caso de fuerza mayor, que ha tenido una fatalidad con una amistad, tristemente. Así que bueno, quería contar eso porque bueno, no va a estar con nosotros. Pero sí tenemos a Sebastián Soso, ¿no es cierto?, que ya les voy a decir, a continuación nos dice que es responsable del área de comunicación y relaciones institucionales del Grupo DH y docente también de la UNR. También a Xiomara, que es responsable de ambiente del mismo grupo, del Grupo DH, donde lidera programas de gestión de residuos industriales, trazabilidad y mejora continua, con enfoque en economía circular. Y a Germán Piatti, de Gier, y es gerente de producción y logística de esa empresa, Gier SRL, donde lidera operaciones de tratamiento de residuos peligrosos e industriales y con experiencias en certificaciones ISO y desarrollo de procesos. Así que, bueno, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Ya superamos esa difícil etapa de presentaciones y vamos un poco a conocer un poco la idea en primera persona. Nos gustaría pedirles que hagan ese esfuerzo de contar un poco, obviamente, lo que cada uno hace, el aporte que realiza y demás, pero también contarnos un poco los desafíos, ese gran tema que muchas veces es fuente, como decíamos, de aporte para otros que están estudiando, pero también intentando emprender cosas similares. Así que, ¿quién de ustedes quisiera empezar? ¿Vamos por aquí? No tenía muchas ganas de empezar, pero... Bueno, buenos días. Bueno, mi nombre es Germán Piatti, trabajo en la empresa Gier SRL. Un poco voy a hacer la empresa no expone habitualmente, así que voy a hacer un poco la presentación de la empresa para los que no lo conocen. Voy a contar un poco qué hacemos y después voy a hacer énfasis en dos procesos que son los que nos atañen en la charla. La empresa Gier se funda en el año 1976. El próximo año vamos a cumplir 50 años. En un principio nació como una empresa para brindar servicios, principalmente fumigaciones en embarcaciones y en las industrias. Con el tiempo fue mudando su actividad a limpiezas, también del área industrial y en el sector fluvial. En la década del 90, con la
con la sanción de la ley de residuos peligrosos y empieza a enfocar su negocio a los tratamientos de residuos peligrosos, al transporte y bueno, ya se enfoca en esa actividad como actividad principal. Desde aquel tiempo la empresa cuenta con embarcaciones y brinda servicios en la parte del río Paraná. Entonces siempre fue fuerte en ese área. Fue ganando espacio y actividad en esta industria, fue anexando limpiezas y saneamientos en todo lo que tenía que ver con tanques de combustible que son residuos peligrosos, como se explicaba en el panel anterior. En el año 2008, la empresa es adquirida por una familia acá de Rosario, que son los actuales dueños y son los que hoy lideran la empresa. La empresa ha tenido un crecimiento muy importante desde entonces, haciendo muchas inversiones y ampliando su abanico de servicios. En sí quería, para este panel, quería enfocarme en dos procesos que nosotros realizamos y que son reciclado de hidrocarburos y en el reciclado de envases. En el reciclado de hidrocarburos nosotros tratamos residuos I8 y I9, o sea, esa es la clasificación de residuo peligroso. Aceites, aguas contaminadas con aceites, solventes. Todos estos residuos se almacenan en nuestra planta, sufren un proceso de clasificación y de estratificación. Una vez que están en una calidad óptima, se envían a una refinería que tenemos en nuestra planta, donde ahí se termina de procesar para obtener un combustible. El combustible que realizamos lo usamos en nuestra planta para nuestros requerimientos de combustible y el excedente se comercializa. De esta manera le damos una valoración energética al residuo y se vuelca de vuelta al mercado. En los últimos años estamos en un promedio de unos 2,5 millones de litros de combustible por año de reinserción al mercado. Y hace 2 o 3 años, 2 años y medio, empezamos a hacer tratamiento de residuos sólidos, que tenemos la descontaminación de envases, tanto de plástico como de metales, que eran envases contaminados con estas mismas corrientes, los sometemos a un proceso de lavado, de descontaminación, y una vez que están descontaminados, se disponen como un residuo no peligroso y vuelve al circuito de los reciclados de metales o de plásticos. Así que, bueno, eso es más o menos lo que hacemos. Te quería preguntar, Germán, que en tu opinión desde adentro de la empresa, ¿cuál es el driver más fuerte, digamos, de los clientes? O sea, ¿por qué un cliente recurre a ustedes? Siempre me acuerdo de las guías y manuales que tienen en su portada esa gráfica de el garrote y la zanahoria, ¿no? Y bueno, hay quienes piensan que un adecuado balance de garrote y zanahoria, ¿no? A nadie le gusta el garrote, obviamente. Estoy hablando de coerción, obligación, ¿no? Llegar al punto de la regulación tiene muchas veces mucho de eso, penalidades y demás. Lo lógico sería que todos hagamos el bien porque está bien, ¿no es cierto? Eso sería lo esperable. Pero cuesta, el ser humano muchas veces necesita de incentivos, y esos incentivos muchas veces son positivos, vamos a decir, y otras veces están en la categoría. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Cómo ves el mercado? Si está maduro en ese sentido para ir por el lado de los incentivos o todavía la regulación es capital.
Bien, creo que la regulación es el motor. Si bien la mayoría de nuestros clientes son empresas grandes o que tienen algún tipo de certificación que por ahí ayuda un poco a las obligaciones, que por ahí el Estado queda lejos, creo que principalmente es eso. Y creo que el mercado es un mercado en desarrollo, que no ha visto su techo. Creo que los volúmenes va a hacer que por ahí se pueda trabajar con bajar precios y mejorar la eficiencia. Bien. Y te repregunto, en tu opinión, ¿la regulación es suficiente y requeriría de mejor fiscalización la actual o hace falta más regulación? Porque parece siempre que estamos en la línea de decir, no, necesitamos una nueva ley, un nuevo reglamento, ¿no? Yo tengo la hipótesis muchas veces de decir, si cumpliríamos un poco más lo que ya tenemos vigente en materia de regulación, tengo serias dudas de si haría falta avanzar demasiado en muchas de las regulaciones. ¿Cómo ves eso? Creo que la regulación es suficiente. Creo que la fiscalización es un problema que manifiesta también de parte del Estado, que como que le notan como una falta de presencia en la industria, en la calle. Entonces eso mejoraría también las obligaciones. Estamos con algunas preguntas incómodas, pero bueno, para eso estamos acá, no para, digamos, complacer, digamos, el oído de nadie, sino, bueno, profundizar un poco y problematizar también en el sentido positivo. O sea, cuando se hace un reclamo, yo creo que esa es un poco la intencionalidad, de poner de manifiesto ciertos eslabones de la cadena que no están del todo resueltos y que, bueno, harían más viable una solución. Vamos a volver a vos en un ratito, pero ahora le pido... Adelante. Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación a Simpardiakia y a K3. Para nosotros, para el Grupo Solam, realmente es importante esta clase de eventos y de oportunidades de mostrar que la industria del biogás es viable, más que todo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que tiene muchísimo potencial y que cada vez es más posible hacer un buen tratamiento de efluentes con recuperación de estos y valorizar estos para producir energías limpias como es el biogás. Entonces, bueno, yo lo que quería mostrar más que todo era demostrar que Solam, de hecho, es una empresa que nació precisamente para gestionar residuos, primero sólidos y luego mutó un poco también a residuos líquidos, con la idea de, por eso, valorizar estos residuos y poder producir biogás a partir de biogestión anaeróbica de líquidos con altas cargas orgánicas y poder ser autosustentables y generar energía eléctrica y térmica. Y bueno, mostrar también que el modelo que nosotros proponemos y que tenemos es replicable tanto en la provincia como en la nación en muchos campos de la industria, ¿no? Bueno, voy a pasar un poquito de esta rápido. Bueno, primero, ¿por qué la industria del biogás se puede considerar como una industria dentro de la economía circular y una industria también de triple impacto? Bueno, porque la industria del biogás, primero, está pensada en valorizar lo que antes se podría llegar a considerar residuos de la industria y con una nueva lógica y un nuevo planteo podemos llegar a pensar que esto, lo que antes llamábamos residuos, realmente es una materia prima valiosa para
generar energía sostenible como es el biogás y de ese biogás generar energía limpia. ¿Y por qué es una industria de triple impacto? Bueno, porque precisamente si lo hacemos bien, podemos hacer que nuestra empresa genere energía limpia tanto para consumo propio, que ahora en la nueva realidad, tanto nacional como internacional, cada vez ser más eficientes en términos energéticos es una ventaja para las empresas, y generar energías limpias nos ayuda a ser más sustentables, y eso es económicamente rentable. Ambientalmente, pues ni hablar, si tratamos los efluentes de forma correcta, con una biodigestión anaeróbica donde podemos reutilizar ese biogás que generamos precisamente para como un vector energético, pues hace que las emisiones de dióxido de carbono, de metano de nuestros efluentes sea muchísimo menor, que el impacto de nuestros efluentes sea mucho más bajo, ¿no? Y finalmente, social, ¿por qué? Porque las industrias de biogás generalmente son industrias que tendrían que estar localizadas estratégicamente en zonas donde se obtiene el residuo para que sean mucho más eficientes en términos de logística, y eso también ayudaría mucho con la parte de darles autonomía energética a veces a muchos municipios o sectores que están alejados de grandes ciudades y demás, para tener autonomía energética con producción de biogás. Podría ser una opción. Bueno, hablando un poco del Grupo Solam y cómo nació Solam y este desafío, el Grupo Solam tiene la empresa Solam, que es la más antigua, que es la que generó, la que tiene la planta de tratamientos de líquidos donde se produce biogás y que es autosostenible con este biogás que queda en Timbúes, y que gestiona y trata efluentes líquidos orgánicos con altas cargas que vienen de industrias frigoríficas, lácteas, del crashing, del biodiesel, de residuos viene mucho, o bueno, se planteó mucho desde la idea de las empresas de biodiesel que iban a generar o efluentes con altas cargas orgánicas, y esos efluentes no tenían en su momento quien los tratara. Entonces la empresa vio ahí una oportunidad para poder producir esta línea y esta planta de tratamiento que en cierto modo es innovadora. ¿Por qué? Porque se trabajó con la UNL, es un proyecto de investigación y desarrollo local, y hace que sea muchísimo más competitiva que a veces las plantas de biogás que son traídas con tecnologías europeas, que muchas veces en Argentina no son muy rentables en términos de manejo en CAPEX y OPEX. Luego también tenemos otra planta un poco más pequeña de sólidos no peligrosos, y tenemos además la parte de gestión y de servicios, donde también tercerizamos el tratamiento de efluentes y el transporte y la gestión ambiental en algunas empresas. Y gracias a todo lo que hemos aprendido con la empresa Solam, vimos la oportunidad de hacer una nueva empresa que se llama SLB Ingeniería. Con SLB Ingeniería lo que hacemos son las plantas de tratamiento de efluentes, siguiendo mucho la lógica de la planta de Timbúes que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque vimos que la tecnología es eficiente, es replicable en Argentina, y que para el tratamiento de líquidos es una oportunidad interesante
para empresas que quieren tratar sus efluentes de forma particular. Ay, perdón. Siempre... ¿Sí? Bueno, los principales desafíos que tuvimos fue, bueno, primero la adaptación de la tecnología, como les decía, el proyecto de Solam nació como un proyecto público-privado, o sea, con apoyo público. Se desarrolló la planta en el 2012 junto con la UNL, con el ingeniero Eduardo Gropelli, que es pionero en toda la parte de biogestión anaeróbica y demás. Con él se desarrolló esta planta y se logró hacer una planta que fuera muy eficiente, con bajos recursos, por así decirlo, que tiene una lógica en términos de CAPEX bajo y de OPEX también, lo que hace que pueda ser replicable en la industria argentina real, ¿no? Y es muy diferente, por así decirlo, a otras plantas de biogás que siguen la lógica más de tecnologías europeas y demás, que tienen realmente otras realidades y que muchas veces los proyectos pueden llegar a ser muy lindos en papel, pero cuando se ponen en práctica empiezan a tener a veces problemas técnicos, empiezan a tener problemas con el apoyo técnico de las mismas empresas europeas que desarrollaron la planta y demás. Entonces, bueno, en función de eso, realmente haber desarrollado una tecnología propia nos ayudó muchísimo. Aunque fue muy desafiante y obviamente en el inicio tuvimos varios, por así decirlo, desafíos e inconvenientes tecnológicos que tuvimos que ir aprendiendo en el camino. Finalmente, por ejemplo, en el 2018 logramos hacer también toda la parte de purificación del biogás y poder empezar a utilizar este biogás para autoabastecimiento. Nosotros somos completamente autosustentables, no estamos conectados a la EPE y funcionamos 100% con biogás, tanto en la parte de motogeneradores, o sea, generar energía eléctrica, y también para energía calórica en función del biogás que producimos. Y la parte de, bueno, capacidades propias, bueno, tenemos 12 años ya de que la planta está en funcionamiento 24/7. Es una planta relativamente grande que tiene 200 metros cúbicos por día de capacidad de manejo de efluentes. El marco y financiamiento, bueno, ahí fue fundamental para nosotros poder tener apoyo público para poder desarrollar el proyecto. Solam es una empresa que se caracteriza por trabajar muchísimo con la parte de I+D. De hecho, bueno, yo soy parte de un proyecto de I+D que empezó la empresa para tener recursos humanos con doctorado, para hacer el área de I+D, para poder hacer vinculación con las universidades, con CONICET, con el campo de investigación. Y para nosotros es fundamental esto porque casi todos los proyectos que hemos desarrollado de innovación se han hecho con apoyo de convocatorias tanto nacionales como provinciales. De hecho, ahora estamos en un TecPro de la provincia también, trabajando en un nuevo proyecto para ampliar la capacidad de la planta para poder empezar a manejar otra clase de residuos. Y el modelo que es replicable, bueno, ya lo he comentado. Bueno, un poco algunas cifras del impacto positivo que ha tenido la planta desde el 2018, que fue cuando pudimos empezar a reutilizar este biogás que pudimos purificar con tratamientos también que nosotros mismos pudimos desarrollar para limpiar el biogás. Bueno, los residuos tratados son aproximadamente lo que les venía diciendo, 200 metros cúbicos
por día, y ya estamos trabajando en una segunda línea en paralelo que tendría la misma capacidad, 200 metros cúbicos por día en planta. La energía que generamos desde 2018, bueno, ahí está el valor, 2.500.000 aproximadamente kilowatts por hora, que bueno, para ponerlos un poquito en tierra, sería más o menos lo que 3.000 personas por año podrían llegar a consumir. Un pueblito de 3.000 personas por año podría llegar a consumir la energía que nosotros producimos por año. Y en biogás, casi 3 millones de metros cúbicos de biogás, que es con lo que nos autoabastecemos y es también con lo que generamos energía calórica, también aprovechando los gases de combustión de los motogeneradores con los que generamos energía eléctrica. Bueno, y ahora hablando un poco de que esto es posible replicarlo en la provincia y en la nación. Bueno, solamente decirles que este modelo es replicable por ejemplo, en la producción de porcinos, en tambos, en frigoríficos, en todas estas industrias que tienen esta clase de efluentes que nosotros, de hecho, tratamos en planta y que podríamos replicar desarrollando plantas a medida. Y acá, bueno, un poco de valores de por qué sería interesante tener esta clase de modelos en Santa Fe y decirles, bueno, realmente el biometano o el biogás llega a ser rentable. Bueno, podría llegar a ser rentable si lo comparamos, por ejemplo, con el gas natural importado para poder llegar a suplirlo con gas que nosotros mismos generamos mediante un proceso de biodigestión anaeróbica, además de todos los beneficios que esto trae ambientalmente. Y bueno, finalmente, bueno, las conclusiones. Santa Fe realmente es una provincia que podría tener este potencial de bioenergía en el país. Es la que más industrias, tambos, porcina, frigorífico tiene. ¿El biogás es una solución? Sí, podría llegar a ser una solución, pero para esto es necesario la vinculación o la articulación público-privada, la generación de proyectos, también la parte de reglamentación, fiscalización de toda la parte de tratamientos, y que el modelo de Solam podría llegar a ser replicable en la industria santafesina. Es un hecho. Y listo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Sandra, y por toda la explicación. El consultor siempre pregunta ¿quién paga esto?, ¿no? Es un poco una pregunta clave para, de alguna manera, tratar de desentrañar si los proyectos son viables o no, ¿no? Y cuando uno mira la magnitud del problema que intentamos atender, parecería que la magnitud de las soluciones nos quedan absolutamente insuficientes. Pero bueno, cada aporte, cada contribución que se hace es muy valiosa, no solo por la capacidad misma de la propia contribución, sino también por la capacidad que tiene de inspirar a otros, ¿no? Y ahí, bueno, el modelo interesante que destacaste mucho, la articulación público-privada. En muchos tiempos, con muchas empresas con las que me tocó trabajar, me decían, yo con el Estado no quiero saber nada. Y eso, bueno, es un problema en este tipo de problemáticas que estamos atendiendo, porque la escala es un factor estratégico dentro del todo, no es una cosa menor. Entonces, bueno, generalmente la escala la tiene la política pública, el sector público, y de ahí después la discusión será hasta dónde queremos el sector público y qué rol tenga, ¿no? Si queremos que tenga un rol u otro. Pero bueno, no, me parece que ya a esta altura no caben dudas de que el modelo ideal es articulado, digamos, claramente, ¿no? Bueno, pasamos a los próximos
Nos quedan pocos minutos, les pedimos agilidad en las... ¿Está bien? Permiso, ¿no? Me voy a parar, así estoy un poquito más cómodo. Vos, Fer, parame, hacé preguntas y manejame los tiempos. ¿Cómo andan? Yo soy Juan Ubieta, director de negocios de Mosquita Feed. A ver si anda. Bien. ¿Qué hacemos puntualmente nosotros? Y más tarde le voy a contar porque Mosquita está dentro del nombre de la empresa. Pero nosotros trabajamos en una problemática bastante puntual de lo que hoy es la industria cervecera. Por cada litro de cerveza se producen aproximadamente entre 400 y 600 gramos de un subproducto que se llama bagazo cervecero, que es un grano húmedo, que acá se ve un poquito, es como un barro húmedo, que tiene una buena carga proteica, pero en Argentina hoy generalmente se utiliza para alimentación animal, piensen vacas, cerdos, caballos y demás. El problema que tiene es que si bien acá funciona como alimento animal, tiene una carga de humedad bastante alta, piensen 80%, 70% de humedad. Eso hace que la logística de llevar esto de un lado para el otro se complique. Acá tenemos la suerte que dentro de cada planta de cerveza hay más o menos cerca alguna cuenca ganadera donde se pueda llevar. Pero vamos a lugares como Brasil, que tienen 3-4 veces la producción que tenemos acá. Por ejemplo, en San Pablo tienen 2 plantas del tamaño de la planta más grande que tenemos acá y no tienen una cuenca ganadera cerca. Eso genera problemas de contaminación, se pudre, lo tienen a la calle, no tienen quien se lo lleve, no tienen a dónde ubicarlo. Bueno, nosotros pensando en esta problemática encontramos una herramienta biotecnológica, que me gusta llamarla, que es la mosca soldado negro. La mosca soldado negro es un bichito, es una mosca, parece una avispa, no es la mosca que ven generalmente, y ese bichito pone huevos, esos huevos crecen, se hacen gusanitos, se hacen larvas, y esas larvas van biotransformando lo que es una proteína vegetal, en este caso, en una proteína animal la verdad, de muy buen valor nutricional. De todo el proceso, nosotros, tratamos el bagazo cervecero, lo tratan las larvas, y después esas larvas se procesan y pasan a ser harina y aceite para alimentación animal. Piensen más que nada pet food y piscicultura, sobre todo salmónidos, porque son animales que demandan un alto contenido proteico, una buena composición de aminoácidos, un buen perfil lipídico, y son los que realmente pagan un premium por eso, lógicamente. Y después todo el bagazo que se digirió con los exoesqueletos de la larva termina para fertilización, que debido a los altísimos contenidos de quitina, nitrógeno y demás, es una buena desde enmienda orgánica hasta microgranulados y demás. Acá las tengo. Hoy por hoy estamos en Rosario y en provincia de Buenos Aires. En Rosario tenemos donde concentramos realmente todos los cerebros, todos los recursos humanos de alguna manera altamente calificados, más que nada por que éramos de acá, pero también nos ayuda mucho que es un polo biotecnológico muy importante Rosario y es una buena fuente de recursos humanos justamente altamente calificados. Acá tenemos el laboratorio, tenemos una planta piloto y demás, pero... tenemos una planta piloto y demás, pero en un momento nos encontramos que para seguir avanzando y para hacer pruebas con clientes y demás, las órdenes mínimas que necesitamos, estamos hablando en órdenes de magnitud de 10, 20, 30, 40 toneladas, que en una planta piloto ya son números que quedan bastante alejados. Entonces ya hace un año, y lo deberíamos terminar para fin de este año, principios del año que viene, estamos armando una planta propiamente industrial en provincia de Buenos Aires, con todo lo que eso implica. Nos tenemos que asegurar de que este módulo que estamos armando sea realmente replicable, que existe la industria de los insectos, pero que en relación a la industria de los insectos acá no tenemos acceso a esas tecnologías, a ese capital, a esa escala, entonces tuvimos que hacer un gran trabajo de ingeniería para que desde estas latitudes, usando más que nada la cabeza, y yo creo que en cierta medida lo logramos bastante,
trabajar mucho en el CAPEX que eso requiere y mediante varios desarrollos industriales de ingeniería hemos bajado cerca de 10 veces el CAPEX que hoy se requiere para poner una planta industrial que, bueno, la podemos manejar, que no sea intensiva en mano de obra, pero que esté tecnificada y que realmente sea escalable. Voy un poco a los... no hablé mucho de beneficios ambientales, más que nada porque nosotros desde la génesis de lo que hacemos, revalorizamos subproductos agroindustriales y los transformamos en productos de alto valor, aportamos bastante, pero tienen cierta particularidad algunos de los productos que hacemos, como por ejemplo la harina. El competidor directo es algo que se llama harina de pescado, que se utiliza muchísimo en alimentación animal. El problema que tiene es que básicamente depende de la depredación de los mares. Si vemos mapas de ¿cómo se dice? De biodisponibilidad, por ejemplo, en los mares, sobre todo cerca de Perú, para hacer harina de pescado se utiliza algo que se llama anchoveta peruana. Y vos ves los mapas de vida a lo largo de los años y cada vez se arma un gran círculo de muerte. Llamémoslo, y eso es feo. Cada vez aparecen menos y menos colorcitos. Hoy por hoy, con lo que producimos por cada tonelada de harina que producimos nosotros de moscazo algodonero, salvamos alrededor de 5 toneladas de pescado de la pesca furtiva, de alguna manera. Bueno, los que ya les comenté antes, la transformación de una proteína vegetal en una proteína. Hola, listo, volvimos. Perdón, en una proteína animal y la evolución de nutrientes a partir de los fertilizantes al suelo. Acá hay un poco de numeritos de cómo, en términos de consumo de agua y consumo y gramos de dióxido de carbono producido, impacta en relación a las distintas fuentes para un poco reforzar realmente las magnitudes con las que trabajamos nosotros en pos del medio ambiente. De vuelta, la mosca, nosotros la ayudamos. Una más. Bueno. Bueno, sí, andaba pasando cerca de las últimas y ya cerramos. Eso, de vuelta. Lo mismo en términos de espacio, espacio que necesitamos nosotros debido a los distintos desarrollos industriales que hicimos para poder producir alimento en algo que se llama vertical farming. Entonces no solo aprovechamos la superficie, sino que aprovechamos realmente el volumen. Producimos para arriba, no solo en superficie. De vuelta, lo que nos da bastante más eficiencia por metro cuadrado que las distintas fuentes de producción de alimentos. Y bueno, a ver, por ahí les dije muchas cosas muy rápido. Si querés hacer preguntas, si alguien quiere hacer preguntas, más que invitado, ahora, después, pues no fue claro, por ahí sí, por ahí hay cosas que no les pueda responder y por ahí hay cosas que no sepa. Y las que no sepa le voy a decir que no les voy a poder responder. Muchas gracias. Te agradecemos a vos por contarnos las experiencias, ¿no? Cuando yo comencé hace muchos años a esta parte con estas temáticas, sobrevolábamos muchos temas. La verdad era esa. Hablábamos de sostenibilidad, de responsabilidad social empresaria, pero uno tiene la sensación de que la cosa se está poniendo seria. Como que se terminó el tiempo de tocar por arriba, vamos a decir. Y esto requiere no solo viabilidad económica financiera cada vez que uno quiere vender un proyecto de estos hacia adentro de una empresa, sino también una profunda inversión en I+D. Ahí los ingenieros tienen que dar una respuesta muy, me imagino, Juan y los demás, ¿no? Muy solvente a la hora de enfrentarse con una empresa que probablemente sea un prospecto en el proyecto que uno quiere impulsar. Y eso nos impulsa a nosotros, los que nos dedicamos a esto,
a estar mucho más preparados, pero también a otro factor que me parece que es absolutamente vital, que es la articulación multiprofesional, cosas que cuestan. Ustedes saben que las profesiones no todas se llevan bien, y cuando queremos hacer un proyecto, el desafío de llevar adelante un proyecto es... Yo cuento una pequeña anécdota, nos quedan pocos minutos, ya pasamos a Xiomara y a Sebastián. Me tocó llevar adelante un proyecto aquí en la ciudad de Rosario y cometí el error de poner un coordinador de la ciudad de Santa Fe. Y los consultores de Rosario me llamaron y me dijeron, no lo hagas más esto. No pongas nunca un coordinador de Santa Fe en un equipo de profesionales rosarinos, ¿no? Y bueno, estas cosas hay que aprenderlas y saberlas, independientemente de lo que uno pueda pensar. A mí me encantaría articular con todo el mundo, pero hasta en esa cultura hay que aprender a trabajar con otros para poder llevar adelante proyectos y que sean exitosos, ¿no? Y ni hablar también entre profesiones. Pero ese es el desafío que tenemos, me parece, también en esta nueva etapa. Xiomara bueno, vamos con Sebastián. Adelante. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Voy a hacer una breve introducción para dar paso a la exposición de la ingeniera Xiomara Matei-Doret, más viendo los tiempos que se han excedido un poco y viendo también que se está disponiendo el lunch hacia atrás. Ustedes lo tienen de espalda, pero yo lo tengo de frente. Pero es la realidad, no hay que ocultarla, la realidad, justamente en el tema que a nosotros nos ocupa, afrontar la realidad con soluciones. Formo parte de la empresa de HSH SRL, una empresa joven, tiene 20 años, un poco más de 20 años. Yo estoy al frente del área de comunicación y relaciones institucionales, una empresa que empezó gestionando residuos domiciliarios y luego se volcó a la gestión de residuos industriales hace aproximadamente 8 años. Por una gestión, un caso de una experiencia piloto dentro de la empresa, se empezó a gestionar el aceite usado de cocina, el aceite que utilizamos para freír papas, milanesas, buñuelos y todo aquello que se puede hacer en gastronomía. Y a partir de esa experiencia empezamos a crecer y nos dimos cuenta que empezábamos a brindar solución ante una necesidad muy urgente y que hoy, desde esa experiencia con los colaboradores de la empresa, nosotros tenemos sede en Capitán Bermúdez, aquí cerquita de Rosario, tuvimos un crecimiento exponencial en un tiempo bastante rápido. Pero todo eso tuvo mucho trabajo y mucha dedicación por parte de la empresa y por eso aquí Xiomara, a cargo del área ambiental, ha preparado datos y imágenes y por supuesto números que reflejan parte de este proceso. Gracias, Sebas. Bueno, buenos días. Yo necesito brevemente instrucciones. Tengo que apuntar allá y ¿con qué paso? Bien, excelente. Y me voy a parar. Permiso. Bueno, cuando uno inicia un proyecto y sobre todo en lo que trata de generación de residuos, lo primero que tenemos que focalizar es justamente en la tasa de generación. Y tenemos que saber que la generación de residuos no es un número que podemos sacar de bibliografía. Está muy relacionado con la sociedad de consumo en la cual estamos inmersos. Para poder trabajar en residuos en Argentina, tenemos que tener datos de Argentina. Por eso, la empresa inició en su momento una alianza con FAUBA, la Facultad de Agronómicas de Buenos Aires, para empezar a investigar cuántos litros de ABU, aceite vegetal usado, generamos por persona por año en Argentina. Bueno, ahí vamos. Llegamos a esta conclusión, 2,5 litros de ABU por persona por año. Un número que en principio parece ser pequeño, porque decimos es prácticamente una botella de gaseosa al año. ¿Qué puede suceder con ese aceite mal dispuesto? Pero justamente la economía circular nos está invitando no al individualismo, sino a ver un poquito más allá, empezar a ver lo macro. ¿Qué pasa con este número si nosotros empezamos
a hablar de la cantidad de habitantes que somos, ¿sí? En el último censo de Argentina, 46 millones de argentinos, multiplicados por este 2,5, llegamos a esta conclusión: 115 millones de litros de ABU por año. Entonces, fíjense cómo un número que en principio parece insignificativo empieza a tomar mayor valor cuando empezamos a escalar este número a nivel nacional. Pero todavía se puede volver un poquito peor. Resulta ser que un litro de ABU contamina 1000 litros de agua. Y me podrían preguntar por qué es tan exponencial la contaminación del aceite en el agua. Tenemos que pensar en un proceso físico muy simple. Cuando nosotros colocamos agua y aceite, el aceite, por una cuestión física de densidad, se mantiene en la superficie. Lo mismo sucede en el río. No necesito mucha cantidad de aceite para formar una fina capa sobre el agua. ¿Y cómo afecta esto a nivel ecosistema? La vida en el agua, en el río, se mantiene a través del oxígeno que tiene el agua. De eso estamos de acuerdo. ¿Y cómo obtengo el oxígeno? ¿Cómo se reoxigena ese río? A través del oleaje, a través del contacto del río con el medio ambiente, con el ambiente. Si yo eso lo tapo, si le coloco un papel film, ese intercambio gaseoso deja de existir. Por lo tanto, el oxígeno que está en el río comienza a consumirse y la vida comienza a morir. De ahí la importancia de la contaminación que genera el ABU mal dispuesto, cuando no tiene una disposición correcta como residuo. Para que lo veamos gráficamente, son aproximadamente 34.000 piscinas olímpicas. Y acá está nuestro gran desafío cuando iniciamos en este programa, en esta campaña de reciclato aceite. Y trabajamos justamente para investigar qué sucedía con el aceite. El 51% de la población no lo separa. Es ahí donde tenemos el desafío de trabajar. No solamente nosotros, sino también cada uno desde casa, porque estamos hablando de un residuo que se genera en la cocina de casa, en la cocina de los restaurantes, en las cocinas de los comedores industriales. No es ajeno a nuestro día a día. Y ahora vamos a hacer una relación interesante entre este número y los que veníamos hablando antes. En 2022 consumimos más del 50% de gasoil importado que en el 2021. Y ustedes me pueden preguntar, me venís hablando del aceite y qué tiene que ver esto con el consumo de gasoil. El ABU que inicia siendo un residuo es tiene potencial para convertirse en materia prima para otro proceso productivo que es la generación de biodiesel de segunda generación. ¿Sí? Se dice de segunda generación justamente porque parte de un residuo. Bien, hablando de emisiones de gas, de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera, sabemos que al generar aceite usado de cocina tenemos que ir más atrás en el proceso, es decir, la semilla de la cual se extrae el aceite provino de una planta y esa planta en su vida consumió dióxido de carbono para emitir oxígeno al ambiente, simplemente la fotosíntesis. Entonces, al quemar ese biodiesel, se puede considerar que esas emisiones son compensadas. Es ahí donde es relevante empezar a hablar de biocombustibles. Bueno, bien. Como decía Seba, desde el 2017 estamos con la campaña Reciclato Aceite Usado de Cocina, ubicados en la localidad de Capitán Bermúdez, de acá de nuestra provincia de Santa Fe. Trabajamos a través de una gran red de recolección y de logística, otro desafío que tenemos, porque obviamente hay que trabajar en la parte de combustible, en que esa logística emita la cantidad de gases de efecto invernadero lo menos posible, que sea rentable, pero que a su vez sea ambientalmente compensable. Bien. Y acá están nuestros primeros
nuestro primer eslabón de nuestra cadena de valor y los más importantes. Porque para que todo esto sea posible, nosotros tenemos que trabajar con los grandes generadores, que son justamente los gastronómicos, con la comunidad a quienes invitamos siempre a participar de esta campaña, a recolectar el aceite en casa. Nosotros, para poder trabajar con ellos dos, hacemos convenios. Puntualmente con los municipios hacemos convenios y cuando llegamos al municipio, lo primero que preguntamos es, ¿ustedes tienen alguna ordenanza que regule cómo se dispone el aceite usado de cocina? Y en el caso de que no, los invitamos a que sí la regulen. Hoy a nivel nacional no existe una ley del ABU, pero sí se puede trabajar a nivel municipal. Por eso invitamos también a que esas ordenanzas se generen para empezar a poder trabajar en la transparencia con la recolección de estos residuos. En las comunidades lo que hacemos es colocar puntos verdes, puntos estratégicos en la ciudad donde se pueden dejar las botellas de ABU, por ejemplo, ya sea clubes, colegios, en los mismos distritos municipales. Acá en Rosario, con quien tenemos convenio, trabajamos así. Y los recolectores. Obviamente que sumamente importante, ahí lo que tratamos de hacer es siempre promover el trabajo local, o sea, los recolectores son parte de la provincia en donde estamos ubicados. Si estamos en Córdoba, muy probablemente el recolector sea cordobés, ¿sí? Y hacemos rápidamente un recorrido de algunas provincias en las que estamos por nuestro país. Sin decirles que todo esto empezó en las cercanías de la empresa. Nosotros, para poder estar hoy en 15 provincias o más de 15 provincias, empezamos pequeñito, empezamos cerca. Sin dudas que parte de lo que necesitamos para poder trabajar con los actores que le nombraba antes es la parte de capacitación, y para eso también brindamos charlas gratuitas en los colegios, todo lo que tiene que ver con conciencia ambiental y la separación del ABU. Acompañamos en estas capacitaciones. Y para que haya red de pertenencia a nuestra empresa, también hacemos una vez al año un encuentro entre todos los recolectores. Piensen que ellos generalmente no se comunican porque cada uno trabaja en su provincia, pero sí nos parece importante que puedan compartir experiencia y también el mismo propósito. Como les contaba recién, algunos datos más. No es necesario que honde tanto en esta parte, creo que el cambio climático lo conocemos muy bien y lo vivimos. Si yo hablo de las inundaciones de Bahía Blanca, si hablo de la sequía del 2023, si vemos cómo acá en Rosario de repente cae granizo y después no cae más granizo, es un lapso de unos minutos, no es necesario, es vivencial ya el cambio climático. Por eso creo que la economía circular nos invita a plantear a cada residuo como una oportunidad de innovación. Y espero que se puedan llevar hoy no solamente la idea de lo que es de HCH, sino también lo que necesitamos aportar cada uno como ciudadano para que la realidad y la economía circular empiece a sentirse realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Xiomara y Sebastián también, no solo por la presentación, sino por lo que están haciendo. Yo digo que son pequeñas, grandes contribuciones, ¿no? Digo pequeñas por la magnitud del problema que tenemos que enfrentar, pero grandes en el sentido de, bueno, que haya gente que se dedique a esto es algo muy, muy positivo para toda la sociedad. Uno a veces no tiene esa magnitud, esa percepción, porque bueno, vive en su propio mundo, ¿no es cierto? Pero es tan importante esto que estamos viendo, pues son casos que inspiran. No me gusta mucho el concepto de caso de éxito, porque el exitismo a veces no ayuda, pero sí casos que inspiran. Y en esa inspiración, bueno, habíamos planteado algún postulado de ir por algún lado antes de que el catering nos corra. Incómodo. Y ojo con qué, a ver, hablamos de inspirar, de que otros se vean motivados, contagiados, no sé si por ósmosis, pero por algún mecanismo de este tipo de emprendimientos. Pero este tipo de emprendimientos, bueno, hemos visto todos los beneficios
ojo con qué cuando se piensa en encarar una iniciativa como esta. Me gustaría en texto X, vamos a decir, en Twitter de 140 caracteres, saber si pueden cada uno de ustedes esbozar un ojo con qué. Ojo con el micrófono, dice. A ver si llega. Bueno, ahora es capaz que se acoplan y aturdimos a todos. Creo que podría ser ojo con la competencia informal. Nosotros, para poder llevar adelante todo este proyecto, tenemos un esfuerzo muy grande detrás de normativas que hay que cumplir, de trazabilidad de habilitaciones. Y nos ha sucedido de ir a presentar el proyecto con todas las ganas de que funcione y sirva, y por ahí nos encontramos con los competidores informales que no tienen esas habilitaciones, que no tienen ese respaldo, ni esa infraestructura que uno tiene que mantener en el negocio. Y bueno, y ahí es cuando perdemos. Entonces, yo les diría que la manera que podemos encontrar para sobrellevar esto tiene que ver mucho con la normativa que nos pueda acompañar a que las empresas que buscamos crear valor y a través de habilitaciones, ese valor sea el diferencial. Y ahí es donde necesitamos mucho apoyo del Estado para impulsar estas normativas y estos controles, que es un poco lo que veníamos conversando antes. Interesante punto, ya te paso, Juan, en el orden. Emparejar la cancha, ¿no? Esta idea de decir, bueno, juguemos fair play, ¿no? Y ahí el Estado tal vez tenga un rol realmente esencial, ¿no? De ayudarnos a limpiar, en el buen sentido de la palabra, el mercado, ¿sí? Para que aquellos que invertimos y tenemos un alto contenido de costos fijos, que eso en la Argentina todavía se hace sentir, espero que en algún momento recibamos algún alivio, se pueda notar. Hablando de competitividad también, porque la empresa también seguramente estará buscando formas de ser más competitiva. Juan, tu apreciación. A ver, si hay algo que yo creo que realmente necesitamos es más, tal vez, iniciativas del sector privado. Me gustaría que en mi sector particular, el sector de los insectos, haya muchísimos más jugadores, porque eso ayuda a que se desarrolle el mercado, desarrollen productos, avancemos más rápido en regulaciones y demás. Pero ojo con eso, con mandarse a hacer una iniciativa. Tomo un poco lo que decías, Fer, de los casos de éxito y que realmente no muestran todo, porque detrás tal vez de lo atractivo, de arrancar algo de cero, una iniciativa copada, una buena idea, desarrollar la promesa de libertad de ser tu propio jefe, qué sé yo, uno termina siendo empleado de todos sus clientes, de todas las personas con las que necesita hacer algo. Son los peores jefes y no tenés uno, sino que pasás a tener 10 millones. Es muy gratificante, por supuesto, pero es un laburo muy, muy arduo que incluso te priva de muchísimas otras libertades. Pero bueno, no sé, ojo con eso. Bien, buenísimo. Por el lado de Sandra, ¿qué podés contar? Bueno, para mí es importante, bueno, lo que hablamos un poco de ojo con cuando se hace un proyecto o se plantea un proyecto, entender las realidades locales y trabajar en función también de que sea factible en el tiempo ese proyecto, ¿no? No solamente la idea de una tecnología que te la pueden llegar a vender como algo ideal y muy bueno, óptimo y demás, pero que luego cuando se empiecen a presentar algunos problemas operacionales y demás, no tengas el apoyo técnico que necesites y que en realidades como Latinoamérica de pronto no son los más viables. Y también en poder mutar, ¿no? A nosotros nos pasó, por ejemplo, Solam empezó para una clase de fluentes que luego empezaron a ser utilizados, por ejemplo, en biodiesel. Entonces dejaron de llegar a la empresa, entonces nosotros tenemos que también empezar a mutar para recepcionar nuevos efluentes,
poder cambiar y adaptarse a las nuevas realidades del mundo es fundamental para que la empresa también pueda subsistir en el tiempo, ¿no? Bueno, un poco, a mí me parece que hay que tener cuidado o tener ojo con esto de las políticas cortoplacistas y los vaivenes tanto sociales y económicos, porque los desarrollos de los que hablamos son desarrollos que llevan un tiempo, la implementación lleva un tiempo y muchas veces cambian las condiciones en el medio de estas implementaciones, y estas cuestiones económicas puede hacer de que un proyecto deje de ser viable después de un desarrollo muy largo. Bueno, ahí tenemos, todo el trabajo de la incidencia sobre la política pública, ¿no? Sabemos que la política pública tiene el derecho de tomar las decisiones, obviamente, vinculantes, y el sector privado puede incidir, pero hasta cierto punto, ¿no? Y ahí hay un trabajo que hacer fuerte en nuestra sociedad, creo yo, para garantizar cierta previsibilidad en los negocios, ¿no? Palabra clave si las hay. Un negocio es negocio en tanto tiene cierto margen de previsibilidad. Bueno, y vamos ya casi finalizando, agradeciéndoles a cada uno de ustedes la generosidad que han tenido de contar sus casos y de hacer este intercambio. Yo voy también con un ojo y es el de enfatizar mucho la herramienta y no ir a la solución, ¿sí? Eso también suele pasar, a veces los consultores también lo hacemos, ¿no? Explicamos al cliente las herramientas que usamos y el cliente se enfoca sobre la solución. La verdad que eso es lo que a él le interesa. Obviamente podemos fortalecer nuestra credibilidad, nuestra legitimidad, mostrando que usamos ciertas herramientas para hacer el trabajo. Pero el enfoque, creo yo, está en la solución. Una nota al pie antes de finalizar, y algo que siempre me gusta decir al final como mensaje, ¿no? La nota al pie es, es mi especialidad, ¿no? Yo trabajo mucho en sostenibilidad en cadenas de valor y tengo esa experiencia y esa expertise. Creo que hay una gran potencialidad en reunir grandes empresas para que ellas trabajen, traccionen su cadena de suministros. La cadena de suministros está compuesta por miles de pequeñas y medianas empresas que son proveedoras. Y esa relación que se da, generalmente asimétrica entre grandes empresas y proveedores, se puede utilizar para traccionar muchas buenas prácticas que se estuvieron hablando hoy. El tema surgió parcialmente con el tema de cadena de valor, creo que Melina habló de eso, pero me gustaría hacer énfasis en eso, doble clic, como dicen los chicos ahora, porque me parece que está subaprovechado. La potencia que tiene una gran empresa compradora para modificar, escenarios en su cadena de suministros es muy grande y poco aprovechada. Y yo creo que ahí hay una oportunidad para trabajar juntos. El Estado, en sus distintas conformaciones, podría convocar a grandes empresas para un programa que tenga que ver con justamente incidir en su cadena de suministros y producir buenas prácticas en estas temáticas que hemos comentado. Esa es una nota al pie que dejo modestamente. Sé que no es fácil, he trabajado con cadenas de valor, hace más de 15 años que lo hago, sé que es muy difícil de hacer, pero también trae muchos beneficios cuando el trabajo se lleva adelante con un buen programa y se hace un trabajo también resiliente, porque, estamos hablando de cambiar cultura, ¿sí? No estamos hablando de un programita o de un cursito, y lo digo así a propósito, ¿no? Nada malo con los cursos ni con los programas, pero estamos hablando de cambiar cuestiones culturales, y mal vamos a poder hacerlo, con un solo impacto. El mensaje final, porque ya vienen a despedirnos. Bueno, es un poco lo de Galeano, ¿no? Capaz que conocen el caso. Galeano escribió acerca del horizonte y él dijo que, ¿para qué sirve el horizonte, no? Si cuando voy más para allá, Serrat también tiene una canción que habla de eso,
Cuando voy para allá el horizonte más lejos se va, más lejos se va. Y bueno, alguien le hace la pregunta, ¿para qué sirve el horizonte? Para caminar. Es inalcanzable el horizonte y muchas veces muchas de las cosas que nosotros tenemos en las cuales tenemos que trabajar parece inalcanzable y parece que cuanto más aporte uno hace, más necesidad hay y más lejos estamos de cumplir los resultados. Nosotros nos esforzamos muchísimo por los KPIs, por los indicadores y por todo eso, pero la verdad en cuestión es que el desafío es enorme. Pero ¿para qué sirve tener un ideal? Justamente para seguir caminando. Y ese es el mensaje que, por lo menos de mi modesta apreciación, quiero dejar en este panel, que, bueno, lo que ha sido contado puede parecer una solución muy específica, pero de esto se trata, seguir inspirando, seguir caminando y seguir buscando cada uno su horizonte. Muchas gracias. Gracias.